En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 1 de agosto del 2021, domingo 18 del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, continuando hoy la lectura del pasado domingo, el Evangelio de San Juan dice: al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que había solo una barca y que Jesús no se había ido con sus discípulos en la barca, sino que sólo ellos habían partido. Mientras tanto, otras barcas habían llegado de Tiberíades, del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Así que cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, tomó las barcas y se dirigió a Cafarnaúm en busca de Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo has venido acá? Jesús respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido esos panes y os habéis saciado. Procuraos no el alimento que perece, sino el que perdura para la vida eterna, y que el Hijo del Hombre os dará. Porque el Padre, Dios, lo ha sellado con su sello. Le dijeron entonces: ¿qué debemos cumplir para hacer las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Ellos le dijeron: pues tú, ¿qué signos haces para que veamos y podamos creerte? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: en verdad os digo, no fue Moisés el que os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Dijéronle pues ellos: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. Quien viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí ya no tendrá más sed. Queridos hermanos, el día anterior el Señor había multiplicado los panes y los peces para toda aquella enorme multitud, un milagro que fue claramente un signo, cuyo significado Él lo manifestó cuando por primera vez habló del pan de la vida, o sea, de sí mismo en la Eucaristía, como hemos oído en el Evangelio de hoy. El Señor ha querido multiplicar su presencia y su vida para darse a nosotros. Dios nos ha creado dándonos un cuerpo material y un alma espiritual. Estamos hechos de tierra y de cielo, y Dios ha querido que tanto el cuerpo como el alma tuviera no sólo vida, sino que esa vida fuera alimentada para que se desarrollase. Dios habría podido crearnos sin necesidad de comer, pero en su sabiduría y providencia nos ha dado esta necesidad. Es como si con una mano nos da la necesidad y con la otra provee a satisfacerla, como un continuo pretexto para darnos su amor y hacernos comprender que no somos autónomos, que no podríamos serlo, sino que en todo momento dependemos de Él. No es el alimento material lo que nos nutre, sino la voluntad de Dios en el alimento. No es el agua la que nos apaga la sed, sino su voluntad, su amor, el que se nos da sirviéndose del agua. No es el aire que respiramos lo que nos da vida, sino su voluntad en el aire. Dios se sirve de esas cosas, de todas las cosas, para venir a nosotros, para que comprendamos que sin Él no podemos hacer nada, ni siquiera existir. Y así como el cuerpo necesita ser alimentado, con mayor razón nuestra alma espiritual. Así el Señor nos está diciendo: deseo compartir contigo, hijo mío, mi misma vida.
Deseo darte una continua transfusión de mí mismo. Así como a veces es necesaria para el cuerpo una transfusión de sangre o incluso en nuestro tiempo el trasplante de un órgano, el Señor hace mucho más, el trasplante de todo sí mismo en la Eucaristía, la transfusión de toda su vida, de su sangre, de todo lo que Él es, para que sea nuestra sangre y nuestra vida. Así el Señor ha inventado este modo maravilloso de darse a nosotros, la Eucaristía. Por eso hizo aquel signo sensible, material, que fue multiplicar el pan material, que dura pocas horas y que no resuelve nuestra verdadera necesidad. El estómago se queda consolado por algún tiempo, pero el corazón sólo Dios puede llenarlo. San Agustín lo dijo con una frase famosa: «Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón no encuentra descanso sino cuando descansa en ti». Las cosas del Señor son signos de su amor que viene a nosotros, y Dios se sirve de todas sus criaturas, de toda la creación, como de otros tantos canales de comunicación con nosotros. Pero entre todas las cosas, la finalidad de la Eucaristía es hacernos ser Eucaristía viviente. No es hacernos el Señor una breve visita, estar un poco en nuestro cuerpo, 10 minutos o un cuarto de hora y luego desaparecer cuando la Santa Hostia queda absorbida en nuestro cuerpo y las especies eucarísticas desaparecen. Su finalidad, su intención es permanecer vivo en nosotros, como dueño de casa, vivir en nosotros por medio nuestro. Por eso aún no nos damos bastante cuenta de lo que es la Eucaristía, y eso se ve por cómo es tratado el Señor, como si fuera una cosa, y la Santa Misa un rito de pura exterioridad, de pura formalidad, cuya tremenda realidad es prácticamente ignorada. Imaginen si en el momento solemnísimo de la celebración de las bodas del Cordero, como el Apocalipsis llama a la venida gloriosa del Señor, esas bodas de Cristo con su Iglesia, que somos todos nosotros, en ese momento eternamente suspirado y preparado, que será la culminación de toda la obra de Dios y de toda la historia, momento supremo que místicamente es anticipado y que se hace realmente presente en cada Santa Misa. En ese momento solemne en que llega el esposo, imaginen, la esposa no se presenta, sino que en su lugar envía una caricatura suya burlesca. Qué burla cruel, qué desprecio, qué herida al amor del esposo. Eso es lo que ocurre la mayor parte de las veces. La misa es para la mayoría una formalidad, un rito vacío, un folclore. De su Iglesia amada, Jesús tal vez encuentra solo algunos sobrevivientes, más o menos, porque también de ellos cuántos lo conocen, cuántos lo aman y viven para Él. Qué grande es su humildad y su paciencia, qué increíble es su amor, que le hace seguir todavía prisionero de su propio amor en ese sagrario o sobre ese altar, y no huye esperando al último distraído, porque no quiere que ninguno se pierda. Hermanos míos, eso no es cuestión de ritos o de liturgia, sino de fe y de amor. Pero no nos damos cuenta de qué cosa es la misa, de cuál es su finalidad, de lo que tiene que ver con nosotros. Padre Pío decía: sería más fácil que el mundo pudiera vivir sin el sol que sin la Santa Misa. Jesús quiere hacer de todos nosotros, a partir del bautismo, su Eucaristía viviente.
Nuestra vida debería ser una misa viviente, continua, 24 horas al día, porque todo lo que se hace en la misa debería estar vivo y presente en nuestra vida, desde la señal y el significado de la cruz, desde el Kyrie y el Gloria, al resonar de la palabra de Dios y del credo, desde el ofertorio y el prefacio, que es una específica acción de gracias al Padre Divino, hasta la consagración y la comunión, es decir, todo. Por eso Jesús dijo a nuestra Luisa, les leo estas palabras del 27 de noviembre de 1917. Hija mía, todas las otras santidades no están libres de pérdida de tiempo y de interés personal, como por ejemplo un alma que vive atenta a la obediencia en cada cosa. ¡Cuánta pérdida de tiempo! Ese decir y repetir continuo la distrae de mí, pone la virtud en lugar mío, y si no tiene ocasión de recibir todas las órdenes, vive inquieta. Otra que sufre tentaciones. ¡Oh, cuánta pérdida de tiempo! Nunca se cansan de decir todos sus problemas y ponen la virtud del sufrir en lugar mío. Y bueno, nosotros ahora podríamos añadir otros que se detienen en las formas externas, aun siendo necesarias, de la liturgia. Y sigue diciendo el Señor, y muchas veces esas santidades se desbaratan, mientras que la santidad del vivir en mi querer carece de interés personal, de pérdida de tiempo. No hay peligro de que me confundan con la virtud, porque el vivir en mi querer soy yo mismo. Esa fue la santidad de mi humanidad en la tierra, y por eso hice todo y por todos, sin la sombra del interés. Y bueno, aquí vemos la importancia de la pureza de intención, del para qué, de la finalidad que ponemos en lo que hacemos. Y sigue diciendo, el propio interés cancela la marca de la santidad divina, por eso nunca podrá ser un sol. Todo lo más, por bella que sea, esa santidad podrá ser una estrella. Por eso quiero la santidad del vivir en mi querer. En este tiempo tan triste, esta generación tiene necesidad de esos soles que la calienten, la iluminen, la fecunden. El desinterés de esos ángeles terrestres, todo es por su bien sin sombra de nada propio, abrirá el camino a sus corazones para recibir mi gracia. Además, las iglesias son pocas, muchas serán destruidas. Muchas veces no encuentro sacerdotes que me consagren. Fíjense, otras veces permiten que me reciban almas indignas e impiden que me reciban almas dignas. Otras no pueden recibirme, y así mi amor se ve detenido. Por eso quiero realizar la santidad del vivir en mi querer. En ella no tendré necesidad de sacerdotes que me consagren, ni de iglesias, ni de sagrarios, ni de hostias, sino que esas almas serán todo a la vez, sacerdotes, iglesias, sagrarios y hostias. Una aclaración, dice no tendré necesidad, no significa que no habrá esos medios, los sacramentos. Quien vive en la divina voluntad forma en él, en ella, la vida de Jesús, como en la Eucaristía, y la multiplica para darla a todos gracias a la divina voluntad, porque esta es la fuente y la vida de todos los sacramentos. Y si los recibe en ella es para glorificarlos, como hace Luisa. Termina el Señor diciendo, mi amor estará más libre. Cada vez que quiera consagrarme, podré hacerlo, a cada momento, de día, de noche, donde quiera que se encuentren. Oh, cómo mi amor se desahogará por completo. Ah, hija mía, la actual generación merecería ser destruida del todo.
y si permitiré que un poco quede de ella, es para formar esos soles de la santidad del vivir en mi querer, que a ejemplo mío me darán todo lo que me debían las otras criaturas, pasadas, presentes y futuras. Entonces la tierra me dará verdadera gloria, y mi fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo, se verá cumplido y escuchado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.